La técnica del enarenado supuso un incremento en la productividad de los cultivos. Había que aprovechar la nueva técnica para sacar el máximo rendimiento de las cosechas. Hasta mediados de los 60 se estuvo haciendo cultivo mixto triple, mezclando tomates, pimientos y judías de mata baja. Los tomates y los pimientos se trasplantaban desde el semillero o plantero al terreno de cultivo a mediados del otoño, aproximadamente en noviembre, mientras que las judías se sembraban directamente en el suelo a final del invierno. Las plantas de tomate y pimiento aguantaban sin crecer el otoño y el invierno. Aunque pueda parecer una pérdida de tiempo y un riesgo tener las plantas sin crecer todo ese tiempo, no era así. En realidad era una ventaja porque la planta enraizaba y como la llegada del tiempo primaveral en esta tierra es muy variable, desde el mismo momento en que se incrementaban las temperaturas, las plantas no perdían ni un solo día para crecer a un buen ritmo. Lo primero que se cosechaban eran las judías, desde abril hasta mediados de mayo. Luego los tomates se cosechaban durante aproximadamente un mes, hasta mediados de junio. Los pimientos eran los últimos en cosecharse durante junio y julio. La llegada de los setillos, para proteger los tomates en otoño e invierno de las heladas y de las bajas temperaturas, hizo desaparecer esta técnica de cultivo triple. Unos pequeños setos de juncos o carrizos de no más de 50 centímetros de altura e inclinados hacia el sur, formando un pequeño parapeto que protegiera las pequeñas plantas de tomate de los fríos del norte, y sobre todo de las bajas temperaturas nocturnas e incluso heladas, que en febrero todavía se podían dar. Con estas técnicas se conseguía adelantar la cosecha de tomates a finales de abril o primeros de mayo, cuando aún no había producción de tomates en ningún sitio. El cultivo de tomates llevaba mucho trabajo. Aparte de preparar los setillos, había que formar toda la estructura de cañaveras para sujetar las plantas, atar los tallos de los tomates, limpiarlos de hojas viejas y mojar las flores en un líquido con hormonas, el tomatón o tomator, para asegurar el cuajado de las mismas y la producción de abundantes frutos. La recolección se hacía en cestas de cañavera y se formaba un montón bajo la sombra de algún cañizo o árbol, en donde alguien se encargaba de ir llenando las cajas de madera con los tomates y encararlas para llevarlas a la corrida. Los tomates se debían coger pintones, es decir, apenas empezaban a apuntar algo de color naranja. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, aquel año, mira, pusimos unos tomates que los vendimos a duro, un 201, 2 hilas de habichuelas y una de tomate. La primera vez que los cogimos le dije de David, Antonio, ¿tú te crees que estos tomates ahora son para el barco? Se cogían las cosas muy verdes y las embarcaban. Claro, para aguantar Esos tomates que ha traído, esos son para el barco. Le digo a David, y yo entonces siento mi mujer. Ya los cogíamos pistoncillos. Se sembraban pimientos y judías mochas o de planta baja. Como los pimientos tardaban más en desarrollarse, mientras que las judías lo hacían de forma muy rápida, solía intercambiarse ambas hortalizas de tal manera que entre cada 2 filas de pimientos se plantaba una fila de judías verdes. Para cuando los pimientos empezaban a dar fruto, las judías ya estaban finalizando su producción. Tanto las judías como los pimientos se recolectaban en cestas de cañavera y se echaban en sacos de hilo de pita para llevarlos a las corridas. Ingrata tarea la recolección porque había que tener el espinazo doblado todo el día y el dolor de espalda llegaba a ser insoportable. El aumento de la superficie de cultivo conlleva un incremento en el consumo de agua para riego. Se sigue contando con los mismos nacimientos de agua de antes y los mismos pozos de los cortijos. Estos pozos no solo sirven para regar las fincas propias, sino que también venden agua a otros agricultores. Es el caso del pozo de Don Gúmer,
la noria de Manuel Castilla o el Pozo del Capón, cerca del Romeral. Se mejora la extracción de agua con bombas más potentes que desplazan definitivamente las pocas norias que funcionan accionadas por un animal. Además se perforan más pozos para riegos en la parte alta de la vega, que necesariamente han de ser más profundos, como el de José Vargas. También algunos particulares hacen pozos para uso de las fincas propias, como Joaquina González Paredes. La red de riego se extiende por toda la vega a través de acequias más o menos grandes que tienen muchas pérdidas de agua. El riego en la finca se hace a través de acequias que en un principio eran de tierra, pero con la llegada del enarenado hay que construir de hormigón, mediante losetas que se fabrican en la propia finca, con arena y cemento. El riego, ni que decir tiene, es mediante la técnica de inundación o riego en manta, que tiene su parte mala. Mucho consumo de agua, mala distribución de los abonos, que se repartían esparciéndolos a mano sobre la arena, y tener la raíz de la planta entre riego y riego saturada de agua o con falta de ella, dependiendo del tiempo que transcurriera entre el riego y el siguiente. Pero tenía una parte buena. Había un lavado vertical del suelo y no había acumulación de sales en superficie. A esto se añadía que llovía sobre el terreno y contribuía a este lavado. Hay pocos abonos. El estiércol es el principal abono. Pesticidas hay también pocos. Son de uso común uno denominado metosisto o matasisto, no he conseguido saber el nombre exacto, y otro llamado eldrin o aldrin. Ambos son pesticidas muy poco específicos, de una toxicidad muy elevada para la fauna y para las personas, aunque las plagas de insectos no eran muy preocupantes, sí lo eran los hongos, la gangrena de los tomates o la araña roja. Cada agricultor se encargaba de obtener y guardar sus propias semillas al final de la campaña. Los pepinos, sandías, melones y judías verdes se plantaban directamente depositando varias semillas en un pequeño hoyo en el suelo. Sin embargo, tomates y pimientos requerían primero preparar los semilleros para tener la planta preparada para cada campaña. Se reservaba una pequeña parcela a la que se le apartaba la arena, dejando al aire la tierra. Se añadía un poco de estiércol bien triturado y se cavaba la tierra. Se pasaba un rastrillo para quitar piedras y terrones y dejar la tierra fina y mullida. Se añadía una fina capa más de estiércol se repartía con la mano la semilla y sin pisar la tierra se removían semillas y tierra suavemente para que aquellas se quedaran ligeramente enterradas. Se añadía finalmente una delgada capa de arena fina. Por último, se tapaba todo con cañavera fresca. Con esto se permitía un crecimiento óptimo de las nuevas plantas y se impedía que el sol quemara las nuevas plantitas. Hay que tener en cuenta que esto se hacía al principio de la primavera o al final del verano, cuando el sol apretaba bastante a mediodía. A pesar de que la agricultura en los años 60 ya es una actividad económica más lucrativa, abandonando poco a poco su carácter de actividad de supervivencia, la norma es autoabastecerse del mayor número de productos para la alimentación de personas y animales. Por eso siguen existiendo en los bordes de las fincas árboles frutales de todo tipo: higueras, naranjos, limoneros, granados, olivos, caquis, chirimoyos, ciruelos, nísperos e incluso chumberas. También solía haber una pequeña porción de terreno de huerta para plantar otras hortalizas no comerciales, pero muy necesarias para la alimentación humana y animal. En ocasiones se sembraba maíz en primavera en alguna finca que había que retranquear ese verano, porque el maíz era muy necesario para la alimentación de gallinas, cabras, mulos y burros, pero dejaba el terreno exhausto y era necesario el retranqueo para fertilizar el suelo de nuevo. En el tiempo que no había cosecha había que vivir de lo conseguido en la temporada anterior. Por eso también en las casas de los agricultores solía haber corrales con animales, que se alimentaban con la sobra de las cosechas, de la sobra de la casa o con un complemento de pienso, que también podía cultivarse: habas, maíz, algarrobas, etc. El cerdo, las gallinas, los conejos y las cabras aportaban parte o toda la carne, los huevos y la leche que se necesitaba. Además producían el estiércol necesario para abonar los campos.
Entre el final de una cosecha y el comienzo de la siguiente, solo entraban en casa los ingresos debidos a la comercialización de la almendra, si es que se tenían almendras que cosechar. La almendra se cosechaba al final del verano. La cosecha de almendras se llevaba a casa para quitarle la piel externa y dejarla con la cáscara dura, aunque era más rentable partir la almendra y sacar la pipa, ya que se pagaba más cara. Dependiendo del volumen de la cosecha, estas tareas podían llevar buena parte del otoño. Los almendrales, muy abundantes del lado de Rubite y hacia Lújar, requerían poco tiempo de trabajo, pero muy intenso. En otoño se araban los almendrales y los montes tomaban un color marrón o rojo oscuro. Como los mulos no podían acercarse a los árboles para que el arado no enganchara las raíces más grandes, siempre quedaba una zona alrededor de cada almendro que había que remover a mano con un azadón de gancho. A finales de enero y principios de febrero florecían los almendros y durante unos días el campo se ponía blanco. Con muy poca diferencia de tiempo, el campo empezaba a verdear al echar hojas los almendros y a finales de febrero o principios de marzo el verde claro dominaba todo el paisaje de los montes. En cuanto a la expansión de la vega, digamos que es suficiente con la parte llana del municipio y algunas fincas al borde de la Rambla y del barranco de la Cueva Salas. A lo sumo se meten en cultivo algunas fincas abandonadas en la propia vega del Sotillo, en la parte más alejada de la playa. También se realizan obras para proteger la vega de la avenida de la Rambla, como la construcción de muros de piedra y cemento en los bordes de las fincas. Pero aún quedan muchos muros de tierra con cañaveras como única defensa frente a esas avenidas.